Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Está usted en el programa El Campo y Más de Canal 8 de Cabletica. Hoy cumplimos una promesa que le hemos hecho a don Manuel Retana Jiménez, el cual, nieto de don Isaías Retana, que es interesante, inclusive su padre todavía a la edad de 92 años, don Ramón, conduce aquí en el cantón de Pérez de León su vehículo. Estamos en Bambutico, estamos aquí en Pedregocito de Pérez de León, estamos acá en compañía de un buen perro también, así es que no hay ningún problema, esto es campo y tenemos un invitado más a esta conversación. Siempre me llamó la atención Manuel, que lo conozco desde hace muchísimos años, desde que teníamos nuestra empresa Valle Fértil, que ha sido tesonero. Mientras que la gente se dedicaba a cultivo de café y otro, Manuel comenzó a trabajar en bambú. Recuerdo también que en un momento dado tenemos unos muebles en la casa que compramos aquí hace muchísimo tiempo. Y con él queremos conversar porque en realidad Manuel es la persona que ha impulsado en nuestro país el cultivo, el uso, la industrialización, la cura, el conocer nuevas variedades de esta planta, que es una gramínea, pariente de los zacates, aunque no lo crea. Y bueno, con él queremos conversar, extender este programa interesante, pues para que vea todo lo que se ha hecho de este maravilloso cultivo, que es súper amigable con el ambiente. Así es que vamos a estrecharle la mano a Manuel. Y ahí tiene lo que llaman los gringos un chut, que es ahora lo que se ha dado por conocer en nuestro país, que es la parte alimenticia de este cultivo, y de eso y de muchas otras cosas conversemos con Manuel. Buenos días, Alejandro. Bueno, en primer lugar agradecerte mucho que nos hayas visitado y la oportunidad que nos das de conversar un poco sobre el tema del bambú, que bueno, sí, efectivamente es un cultivo o una actividad innovadora en nuestro país. Bueno, ya no tanto, pero hace 40 años definitivamente que era algo innovador y sinceramente uno se mantuvo en la actividad, inició en esto, pienso que por vocación, porque si uno no tiene vocación por algo, difícilmente va a prevalecer durante los años en la actividad. Pero bueno, la vocación y viendo que también significaba una actividad rentable para mantener la familia, pues nos mantuvimos en ella y aquí estamos. Gracias a Dios, la empresa va surgiendo y seguimos una línea, siempre hemos seguido una línea hacia arriba. En el 2007 nos mantuvimos en forma horizontal durante 2 años, pero siempre la empresa año con año va experimentando un crecimiento muy saludable para nosotros, ¿verdad? Bueno, cuando dice para nosotros es para la familia que Manuel ha formado con su esposa. Tiene 10 hijos y es maravilloso las familias grandes. Recuerdo mis primos con 12 hijos, papá y mamá con 8 hijos, y es maravilloso, y más aún cuando están cerca de uno. Así que Manuel, cuéntame un poquito de los hijos suyos, cuántos trabajan con usted y qué profesión tienen o en qué actividad están dedicados cada uno. Sí, bueno, en realidad, Alejandro, son 12 hijos, porque nos quedaron 2 que por ahí, cuando era muy joven, tuvimos también. Son 12 hijos y me siento muy agradecido y bendecido por Dios de tener tantos hijos y gracias a Dios bien ubicados en la vida, sin vicios, que eso es una bendición para uno, ¿verdad? Poder conducir los hijos por buen camino. Aquí en la empresa trabajan 7 hijos.
los varones que son 5 en construcción no, perdón, 4 en construcción y 3 mujeres en el área administrativa. Cosa bastante difícil, digamos, de mantener los hijos trabajando, pero no, en realidad ese es un reto, poder inmiscuir o involucrar a los hijos, a la familia en la actividad donde uno trabaja. Eso es todo un reto y hay que hacer un montón de artimañas para mantenerlos con uno, alrededor de uno. Pero no, gracias a Dios creo que se ha involucrado muy bien. Dicho sea de paso, la mayoría son profesionales en administración, incluso hay una que es maestra de escuela, pero se han involucrado aquí en la empresa, se sienten bien y desde luego que yo me siento mejor, ¿verdad?, por tenerlos aquí. Mientras que la gente en aquel tiempo estaba dedicada y hubo el boom del cacao, estaba el café, estaba el tabaco fuertemente también. ¿Qué te dio por trabajar en bambú? ¿De dónde salió ese gusano? Ya no la parte de la protección del medio ambiente y todo lo demás, porque es una cosa que pareciera como genética, pero el dedicarse al bambú, a ese cultivo tan extraño, tan grande, tan raro, que uno dice, y más cuando le dicen que es un zacate a uno, ¿cómo va a creer uno que forma parte de una gramínea? ¿De dónde nació ese interés? Bueno, Alejandro, es algo que, como te decía, probablemente vocación y que se trae ya de naturaleza. Yo no soy profesional, estudié en la Universidad de Costa Rica, pero no saqué profesión. Eran los años de los movimientos hippie, entonces me gustó venirme para la finca, vivir de la naturaleza. Pero muy pronto de ahí puse los pies sobre la tierra y me di cuenta que había que hacer algún negocio para trabajar. Ahí estuve trabajando en el ingenio muy jovencito, el ingenio de azucarero acá de Pérez Celedón, de Copeagri. Trabajé en varias cosas, con Sergio Barrantes trabajé un año haciendo planos y luego tuve la primer boutique aquí en Pérez Celedón que se llamó Abraxas. Anduve peloteando por varios lugares, pero siempre desde pequeñito me había gustado mucho la cuestión de hacer muebles, la artesanía. Y entonces cuando me casé, por falta de recursos, inicié la construcción de una casa con bambú, con ese material. Y ahí nació comenzó a desarrollarse el amor por la actividad. Después la gente me encargó unos muebles, los hice con tornillos. Luego conocí la técnica china en el 80. Y bueno, ahí definitivamente se me abrieron todas las buenas expectativas con el bambú, todo lo que se podía hacer. Y durante 15 años me dediqué a hacer muebles. Después viajé a Indonesia en el año 95 y conocí todo lo que se hacía con bambú, el potencial del bambú en el área industrial sobre todo, ya no a nivel artesanal. Y entonces comenzamos a sembrar especies de importancia industrial para la fabricación de pisos laminados. Y aquí estamos, tenemos en la empresa alrededor de 60 especies, ¿verdad? 60 especies en colección, no todas de importancia industrial, pero cada bambú tiene lo suyo y a cada bambú se le puede desarrollar una actividad importante de acuerdo a la condición de tallo, condición de fibra, a su flexibilidad, etcétera. Cada bambú tiene su condición muy especial, ¿verdad? Entonces es cuestión de buscarle el acomodo, como decimos. Pero sí, de fabricar muebles a hacer de todo ahora, qué sé yo, viveros, construcción, ventas de materias primas, muebles también, seguimos con esa misma actividad, y asesorías, exportación de tallos curados. El tratamiento del bambú fue una clave del éxito de nosotros en esta actividad,
porque las especies tropicales sí tienden a ser muy susceptibles al ataque de los insectos, y nosotros estamos con un sistema de curado bastante interesante. Creo que a nivel de Latinoamérica lo estamos haciendo mejor que los demás, porque ya conocemos el entorno latinoamericano y tenemos un sistema de tratamiento muy eficiente y de bajo costo. Entonces los precios que estamos ofreciendo internacionalmente son bastante competitivos, creo que mejores que los de Colombia, o no creo, sino que los hemos estudiado y estamos por debajo de los precios de Colombia, que es el principal competidor en ese campo. Entonces, Alejandro, como ves, ha sido todo años de innovaciones, y aquí estamos. También siempre la innovación tiene una característica que creo que es infinita, ¿verdad? No se termina. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Estamos en Bambutico, estamos con don Manuel Retana Jiménez y con varios de los perros aquí, así es que no se me vaya. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, los perros han estado antes que el ser humano, definitivamente. Provienen de los lobos, así como este perro que tenemos aquí, que es un perro híbrido. Nosotros lo conocemos como zaguates. Dicho sea de paso, los estoy invitando a los 30 años del zaguate del año, concurso que ideamos hace 29 años, y el próximo año ya cumplimos 30 años en la Expo, que esperamos que sea una realidad, porque como están los juegos políticos, ¿verdad?, y viene la elección del alcalde en todo el país, pues vamos a ver qué pasa con la Expo Pérez de León. Pero aquí estamos, Manuel se trajo, no es por miedo, sino por dulce, se trajo la jauría que tiene aquí, entonces ya hemos visto 5 perros diferentes, seguramente faltan un par. Pero bueno, el ser humano camina de la mano de estos animales, ¿verdad, Manuel? Sí, señor, claro. Sí, estos perritos han llegado aquí, Alejandro, de indigentes, y aquí están, son una maravilla. Cada perro tiene lo suyo, ¿verdad? Sí, Sí. Ah, bueno, sí, Alejandro, no sé, bueno, hablar de bambú es un tema muy apasionante para nosotros, y es como estar como el pez en el agua, ¿verdad? Que está en su ambiente y es algo que uno conoce, que tiene la experiencia. Yo no he tenido tiempo de leer libros de bambú, Alejandro, hay muchos, pero lo que he aprendido, lo he aprendido así en la práctica, ¿verdad? Exactamente, y es la mejor experiencia, porque se tiene un conocimiento que, además de que nunca se olvida, y una certeza de lo que uno está haciendo y de lo que ha vivido, ¿verdad? Entonces, ese proceso de curado es un proceso propio de ustedes, es una fórmula que han hecho a partir del boro y de todos estos componentes. Se originó de una fórmula que hay a nivel internacional, pero la modificaste. Hablas de que estos bambúes tropicales son muy dulces a los insectos y a las enfermedades. Se le da a la gente la certificación de que el bambú no se pudre. ¿Cuántos años dura, Manuel? sí, efectivamente, nosotros garantizamos en el interior de la casa donde no se mojen y esté en condiciones correctas, sin las inclemencias del medio ambiente, lo garantizamos por 20 años. Estamos seguros de que ya cuando el bambú está seco completamente no tiene el ataque de los insectos. Y bueno, fue un proceso, Alejandro, de unos 3 años que estuvimos metidos, porque la gente demandaba muebles de bambú grueso, y nosotros primero hicimos unos y tuvimos que cambiarlos. Perdimos al principio mucho dinero en eso, porque teníamos que ser responsables con los clientes, y durante 3 años nos abocamos a encontrar un sistema para curar bambú. Por ahí nos decían de unos sistemas que se llama Boucherie,
inventado por un francés para curar madera. Y estuvimos probando, pero no nos daba mucho resultado. Luego sabíamos que en el Proyecto Nacional de Bambú en el año 86 lo había implementado y ellos habían estado trabajando con ese sistema de curado. Entonces buscamos un muchacho para que nos ayudara y al final no nos quiso dar ninguna información. Pero gracias a eso nosotros nos pusimos a hacer experimentos y teníamos tres problemas al principio, que era el tipo de boquillas, la penetración del líquido, ¿verdad? Y el sistema operativo que fuera eficiente. Entonces, estuvimos trabajando bastante tiempo en eso y lo curioso es que llegamos a lo más simple. Y lo más simple a veces es lo mejor, es lo que más funciona. Entonces, al principio nosotros estábamos con sistema, tal vez haciendo un sistema muy sofisticado, y cuando llegamos a las partes, digamos, a la parte operativa sencilla, a la presión del líquido por gravedad, y también a la formulación del producto, que tenía que tener buena penetración. Esa es la clave que nos dio el éxito en ese sistema. Entonces nosotros fácilmente podemos curar 100, 200, 300 cañas por día y eso nos da una gran ventaja, porque si lo hiciéramos en fosas, como lo hacen en Colombia, para 300 cañas tiene que ser una fosa de, qué sé yo, de 2 metros por 2,5 metros mínimo de profundidad y por 6 metros de largo, y la cantidad de producto que se llevan a esas fosas, donde son miles de litros, ¿verdad? Que hay que, de preservante, que hay revuelto con agua, que hay que alistar ahí, y después meter eso, huequear el bambú, meterlo, sumergirlo, sacarle el agua, ponerlo a secar. Bueno, eso nosotros incluso pasamos por eso y por otros procesos más hasta que estamos en lo que hoy tenemos, que lo consideramos de gran éxito, y es como un know-how ahí interesante de la empresa, ¿verdad? Tanto en su parte operativa como en el preservante. Lo tenemos ahí, guardadito, sí, así es, correcto. Cuando hablamos de un know-how es un conocimiento que se ha desarrollado propio, ¿verdad? No está patentado, Manuel, ni cosa por el estilo. Mejor no. Sí, se nos ha dicho que patentarlo es bueno, otros han dicho que no, porque siempre resulta que no funciona, pero ahí está el conocimiento, que lo entendí una vez que tenía digamos, un partner ahí, un socio para desarrollar alguna área de la empresa económicamente, y me dice: vea, Manuel, no se le ocurra a usted por nada hablar de esto, porque eso es un activo de la empresa. Digamos, usted, si alguien llega y le dice que le regale media hectárea de terreno de los que usted tiene aquí, ¿verdad que usted no se lo regala? Y ahí es igual, este conocimiento que ustedes tienen es un activo similar, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, hasta ese entonces entendí lo que era la propiedad intelectual, se le llama eso, creo, ¿verdad? Entonces, bueno, y los hijos también. Yo a veces tiendo a ser muy expresivo y a dar, pero bueno, tengo que respetar también a los hijos y la economía de la empresa, que también depende mucho de eso, ¿verdad? De ese activo, de ese conocimiento intelectual. Manuel, cuando hablamos de bambú, y me refiero, digamos, a Colombia, que es el más cercano y el más competido, ahí sí hay una industria que se ha desarrollado haciendo construcciones y todo lo demás. Siempre me llamó la atención que se decía que lo que se necesitaba era un clavo nada más para poner la primera caña de bambú, y de ahí para arriba el bambú se iba amarrando solo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no se ha desarrollado de la manera
igual o similar a lo que hay otros países, y no digamos en Asia, hay cosas por el estilo, ¿verdad? Que ahí hay bellezas y hay maravillas. Bueno, aquí ahora que llegamos a la oficina y ahora más tarde vamos a conversar con tu hija, los pisos, los muebles, todo es de bambú. Bueno, y uno quisiera que así fuera en muchas construcciones. Alejandro, yo visité Colombia hace como unos, no sé, creo que en el 2005 me parece. Bueno, hace 10, 15 años y me quedé extrañado porque de Colombia se habla mucho, se han escrito muchos libros, no quiero menospreciar el conocimiento de ellos, pero en ese entonces que visité Colombia, que teníamos nuestra empresa productora de muebles, eh, yo esperaba ver en Colombia unas industrias de muebles y no las vi, más bien llegué a una que había quebrado, ya estaba en vías de desaparecer. Y en el área de construcción, bueno, sí, Colombia tiene la ventaja que el guado, el bambú guado, había por todo lado, habían valles enteros de bambú. Y entonces los indios lo usaban para muchas cosas. En Colombia, en los años 80, ya habían tugurios todos hechos de casitas puras hechas de bambú. Pero fue a partir del año, más o menos del año 85, un poquito antes, digamos, estamos hablando del año, en los años 70, con Oscar Hidalgo, que le llaman el papá del bambú en Colombia, escribió un libro que le dicen también la Biblia del bambú, porque él anduvo por todo el mundo y escribiendo cosas de bambú, de construcción, de especies, etcétera. Pero pienso que Colombia y Costa Rica llevaban un proceso muy similar, con la ventaja de que allá el bambú existía por todo lado, pero no en plantaciones comerciales, porque ahí la cultura, digamos, en esos años era de exterminio del bambú para sembrar caña de azúcar, para sembrar café. Entonces, más bien tuvieron que poner leyes protectoras porque el bambú se iba a exterminar. Entonces el bambú quedó en la orilla de los ríos, en la orilla de las quebradas, algunas haciendas que dejaron unas cepas para utilizarlo para cosas, pero no habían ya plantaciones comerciales. Y hasta la fecha creo que Colombia tiene plantaciones tiene más plantaciones comerciales Costa Rica que Colombia. Porque cuando yo visité en esa época Colombia, me decía Jimena Londoño, que es otra mamá del bambú en Colombia, que nosotros aquí en Diamantes teníamos 150 hectáreas sembradas de bambú, ahí existen todavía, y que era mucha vergüenza para ellos que Costa Rica tuviera más bambú en una sola plantación que ellos, ¿verdad? Que la guadua era de allá, sobre todo, ¿verdad? Aunque el género guado es americano. Hay guado en Nicaragua, en México, en Centroamérica, pero la más conocida es la Angustifolia cum, que es originaria de Colombia. Entonces, claro, los colombianos han utilizado mucho el bambú porque allá hay tal vez más cultura, ya, pero como te digo, se le dio importancia y auge a partir de los años 80, ¿verdad? Que igual iba a la par de Costa Rica. A Costa Rica la financió, ese proyecto nacional de bambú lo financió la comunidad internacional con fondos no retornables, creo que fueron 13 millones de dólares que se le metieron a Costa Rica, pero desgraciadamente el proyecto nacional de bambú que nació en los años 80 terminó prácticamente quebrado, eliminado en el año 98, a finales del año 98. Y eso lo resintió mucho los países de Latinoamérica porque era, digamos, un proyecto piloto que se estaba haciendo aquí en Costa Rica y que se iba a replicar en otros países, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia, y entonces todavía nos reclaman eso, ¿verdad? El fracaso que tuvo ese proyecto acá por cuestiones que no vale la pena mencionar, pero
Nosotros nacimos también en los años 80 y conocimos toda esa trayectoria, incluso viajamos en el 95 con algunos directores del Proyecto Nacional de Bambú, que era, digamos, como agregado ahí al gobierno de Costa Rica. Y entonces estamos conocedores de todos esos procesos de bambú aquí en Costa Rica. Pero bueno, aquí en Costa Rica hay conocimientos y hay experiencia también, por lo menos más en pequeñito que en Colombia, pero vamos ahí. Y entonces hacemos construcciones, puentes, lo que quieran, hacemos con bambú, con las técnicas. Aquí hemos sacado técnicas propias también, innovaciones. Y en el curado, como te digo, es innovación. El sistema lo puedes conseguir en internet, pero hay ciertos detalles sí que nosotros hemos hecho mucha diferencia con esos detalles y son innovaciones que le hicimos al sistema de tratamiento del bambú. Entonces, hemos pasado por un proceso y que estamos, digamos, comparándonos con Colombia. No me gusta hablar de comparaciones, pero Colombia también tiene lo suyo y tengo amigos colombianos, conozco el entorno colombiano del bambú y ahí vamos. Creo que a nivel de Latinoamérica el bambú está creciendo, eso es lo importante, por las bondades que tiene, por la versatilidad, las bondades ambientales sobre todo. Y ahí mencionaste China, me gustaría hablar un poquito, unas pocas palabras de China. China antiguamente tenía toda una cultura de bambú, que ahora está desapareciendo. Los chinos usan el bambú para hacer plata, lo agarran, lo industrializan. Pero ahí no vemos, digamos, en China ya vos no ves, en Anji, por ejemplo, que Anji es un condado que, como Pérez Celedón, que tiene 70.000 hectáreas de bambú. Ahí no ves por ningún lado una construcción de bambú. No ves una casa de bambú, no ves que utilicen el bambú para hacer herramientas, para hacer cualquier cosa. Solo industria y venta al exterior. Solo el bambú es para hacer dinero. Pero ya culturalmente, incluso visitamos una escuela que estaba encargada de rescatar esa cultura del bambú antigua, ¿verdad? Porque ahí me imagino que los chinos usaron tanto el bambú y durante muchos años que quedaron como saturados. Entonces ya una casa obviamente la hacen con cemento y ya no piensan en bambú. Pero entonces era interesante porque aquí en América Latina está creciendo más bien esa industria de la construcción con bambú y allá más bien está decreciendo. Entonces en ese sentido tenemos una ventaja, ¿verdad? Bueno, estamos hablando con Manuel Retana Jiménez de Bambutico sobre las bondades del bambú. No se vaya porque el tema es muy amplio, forma parte de lo que hoy quisiéramos tomar en cuenta con el cambio climático y poder tener plantas como el bambú que nos ayudan a ese intercambio del CO2 con la atmósfera y tratar. Seguramente el bambú es de las plantas que se van a tener que llevar al Amazonas, Manuel, ahora con estos incendios. Ya regresamos. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, y regresamos. Las bondades de esta planta, de esta gramínea que llega a medir hasta 30 metros. Manuel, contanos un poco de todo ese proceso, cómo se hace, cómo se reproduce. En este momento tenemos también, y en tus manos tenés ¿qué se dice? Bueno, los gringos le dicen un chut ahí que se usa para alimento. Por cierto, he probado el ceviche de bambú, buenísimo allá en la zona de Puerto Jiménez y esa zona de ahí. Pero de ahí, entre tantos usos que tiene, recuerdo que tomo también un té de bambú para el asma. Recuerdo también haber visto en otros países almohadas hechas de bambú, sábanas hechas de bambú, en fin, hay de todo. Sí, como te decía, el bambú es muy versátil. Tiene una fibra natural que se busca ahora para hacer partes de carro en Alemania, para hacer telas, muy buena fibra. Sí,
Bueno, hablando un poquito de la parte agronómica, hay varias especies, ¿verdad? Hay bambúes gigantes, hay bambúes enanos, hay bambúes negros, o rojos, verdes, amarillos, pintados. Hay muchísimas especies de bambú. Eh, pero claro, algunas ambientalmente tienen mucha importancia. Por ejemplo, si hablamos de Dendrocalamus asper para sembrar a la orilla de las carreteras, el gobierno se economizaría, Costa Rica se economizaría millones de dólares, de colones, perdón, si sembráramos bambú a la orilla de las carreteras, porque es una cura radical al deslizamiento de terrenos. Amarra totalmente. Totalmente, si sembramos a la orilla de las carreteras ya no tendríamos deslizamientos. ¿Y cuánto cuesta un deslizamiento? Y esos deslizamientos se evitarían tanto por la parte superior de la carretera como por la parte inferior. Y ojalá, yo siempre lo he visto, y también hemos sembrado bambú que en ciertos lugares donde hay prueba ya fehaciente, ya no tenemos que contar con palabras, sino que ir a los hechos y para convencer a la gente. Y sería fantástico que ciertas personas con poder de decisión se interesaran en este tema, Alejandro. Es muy importante. Y conocemos, digamos, las especies que podrían funcionar. Ya en este proyecto de Fudeviol, que es una asociación acá de Pérez Celedón que encargada de producir agua para la ciudad de San Isidro General, se está haciendo un proyecto, se está ejecutando un proyecto en el cual incluyen especies para la protección de la carretera, y también hay un componente en ese mismo proyecto para producir brotes de bambú comestible. Dicho sea de paso, es una actividad que genera bienestar. El brote de bambú tiene muchas condiciones para la salud, y también no solo bienestar para la salud, sino económico. Es una actividad muy lucrativa y vale la pena meterse en esto. Nosotros ya estamos metidos y vamos a hacer la actividad crecer y impactar los mercados nacional e internacional con estos brotes, ¿verdad? Entonces, sí, el bambú para producir agua también. Se siembra en las nacientes, se siembra como en la zona de filtración del agua, la zona de recarga que llaman, porque el sistema de raíces es como una esponja que absorbe el agua y la retiene y la envía hacia las capas inferiores. Hay especies de bambú que las raíces penetran 3 y más metros. Se decía que el bambú no tenía raíces profundas, y ya se ha demostrado que ciertamente la raíz en forma superficial es más densa, pero las raíces profundizan en algunas especies 3 o más metros, ¿verdad? Ya lo hemos experimentado. De manera que para conservar el agua o aumentar las nacientes de agua, para evitar deslizamientos de bloques de tierra, para evitar la erosión y para producir oxígeno, Alejandro, eso es una de las plantas más eficientes a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, el bambú crece muy rápido, tiene esa ventaja también. Una macollita de asper, uno la siembra con 50 centímetros de altura, y a los 3 años ya tiene varios tallos de 6 metros o más, ¿verdad? Y entonces rápidamente desarrolla cobertura de raíces, cobertura para el suelo, y también hacia arriba culmos para ser utilizados ya después de 3 años de maduración, cada culmo, para ser utilizados en la industria de la construcción, en muebles, para hacer galerones, para llevar agua de un lugar a otro, hacer canoas, etc. Es muy versátil el uso del bambú. Y cuando el recurso se tiene a la mano, ya uno recurre a ese recurso para solucionar cualquier problema, ¿verdad?
qué sé yo, de lo que se tenga a mano, usted agarra para solucionar algún problema afín con ese producto, pero uno ya siempre piensa en el bambú porque también es lo que ya hay cierta cultura, digamos. Así es la cultura de algo, ¿verdad? En este caso, si hay cultura de bambú es porque la gente no solo lo siembra, sino que piensa en el bambú para utilizarlo en cualquier situación. Los costos de tener una construcción con bambú rollizo, estamos hablando de un trabajo artesanal, entonces no podemos decir que es barato. Sin embargo, la construcción con bambú está a un nivel más o menos con la construcción convencional. No estamos hablando de bonos de vivienda, ¿verdad? Sino de construcción, digamos, que no sea exactamente de interés social. Entonces, está más o menos a un nivel por el trabajo, porque el bambú en realidad no es ya el bambú curado, no es un material tampoco regalado, ¿verdad? Tiene su precio, tiene su costo, tiene su precio. Y igual, la construcción de una cabaña, de un galerón, es un proceso artesanal, entonces es como hacer un mueble grande, ¿verdad? Tiene su costo también, sobre todo en mano de obra, pero como te digo, la belleza estética, el ayudar al medio ambiente, el dejar de usar un poco la varilla y el cemento, es una gran ayuda para el medio ambiente, porque producir varilla y cemento, la industria de la construcción con esos elementos es lo que más contamina nuestro planeta. Increíblemente así es. Entonces, si usamos el bambú, estamos ayudando a conservar nuestro medio ambiente. Manuel, como soy un pésimo entrevistador, dejamos a medio palo el chut, el famoso. Contame un poco de cómo se siembra normalmente, se utiliza de cierto tamaño nada más, tiene que ser tierno, por supuesto, y cómo se hace, cómo se empaca, como si fuera un espárrago, en fin, se cura diferente. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué es lo interesante en este negocio? Porque seguís teniendo bambú, digamos, de la madera como tal, pero puedes seguir sacando sin afectar o estás afectando la plantación. Sí, correcto. El brote tierno es el que se come, lo que está emergiendo de la tierra, y no todas las especies son comestibles. Hay especies especiales para eso, ¿verdad? Entonces, cuando una plantación está establecida y la vamos a utilizar para brotes, se le hace un manejo especial, se le hace unas podas especiales, y si uno le echa abono orgánico, obviamente que ella responde muy bien. Si le metes una capa de tierra con abono orgánico, como una cobertura superior del nivel que ella está acostumbrada a estar, eso estimula grandemente la plantación y la hace echar brotes mucho más gruesos, ¿verdad? Este que tengo aquí es delgadito. Este que tengo es de la especie Philostachys aurea. Es una especie muy, muy buena para producir brotes comestibles y es la que también vamos a utilizar. También se utilizan otras especies como Bambusa oldami, Dendrocalamus asper o Philostachys viridis, y aquí las tenemos. Pero el aurea es una buena planta y ya tenemos plantaciones establecidas que tienen de muchos años, y ahora vamos a utilizarlas para producir brotes y también para producir tallos maduros para el uso corriente de muebles o cobertura de cielos rasos. Y claro, cuando se dice producir brotes, tienes que estar podando, sacando los brotes de día por medio, porque cuando tú cortas un brote inmediatamente se activa otra yema, porque los rizomas tienen múltiples yemas. Entonces,
Si más bien si dejas los brotes que se hagan grandes, la plantación ya no te va a producir. Tienes que estar podando constantemente para que ella siga produciendo. Entonces, y si tienes riego, puedes producir también en verano. Sí, hay que ir, para renovar los rizomas, hay que dejar algunos tallos ya seleccionados para que estos renueven los rizomas y la plantación continúe produciendo. Bueno, aquí en el mercado nacional es a 1.000 colones el kilo de estos brotes y está barato porque, por ejemplo, en China, depende de la época, se vende entre 2 y 5 dólares, depende de la época y de la calidad del brote, si es de yemas que son de rizomas o si es de yemas de tallo, hay calidades de brotes, ¿verdad? Entonces, eso es así, tiene esa cualidad del bambú de regenerarse solo y solo tienes que estar cosechando y cosechando. Y también darle un manejo correcto, ¿verdad? Para que la plantación siempre se mantenga en buenas condiciones. Bueno, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Está usted en el programa de Campo y Más, no se me vaya. Todavía no terminamos de hablar sobre bambú. Ya regreso. El campo y más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. En este último bloque vamos a conversar con Natalia Retana Quiroz. Natalia es la administradora de Bambutico, es una de las hijas de don Manuel. Y es interesante porque la administración en todos sus aspectos está ligado a personas jóvenes. Y es interesante porque trabajar en familia es difícil. Y se lo digo porque en su momento dado tuve mi empresa pues con mis hijos y cuesta manejar a los muchachos. Así que cuénteme la experiencia que usted ha tenido, qué proyección tienen con el bambú, qué es lo que usted ve, cómo están los mercados. Buenos días, Natalia. Buenos días, don Alejandro, y buenos días a todos los que nos están observando. Como dices, don Alejandro, el tema de bambú ha sido un tema familiar que nos ha inculcado nuestro papá y nuestra mamá desde que estábamos pequeñitos. Entonces hemos crecido muy familiarizados con este tema y algunos de nosotros hemos estudiado y nos hemos quedado trabajando aquí en esta empresa que con mucho esfuerzo han creado ellos, ¿verdad? Para dar un poco de continuidad. Tener una empresa familiar, de carácter familiar, es un poco difícil, pero tenemos un común denominador, que es el amor al bambú. Estamos con este tema de bambú y seguro porque hemos venido desde pequeños, ¿verdad? Viendo a través de los ejemplos que nos han dado, del entusiasmo que ha tenido papi y mami a través de los años. Y la innovación, eso que nos han inculcado también, a no se queden queditos, siempre tienen que estar innovando. Como dice, innova o muere, ¿verdad? Entonces eso lo hemos tenido siempre presente y como hermanos hemos tratado siempre de ponernos de acuerdo. Siempre van a tener diferentes opiniones, pero lo importante es conciliarnos, ¿verdad? En opinión y tomar acciones para continuar, ¿verdad? En beneficio de todos. ¿Qué es lo que Bambutico le ofrece, digamos, al cliente nacional? ¿Qué es lo que ustedes tienen y cuáles son las innovaciones? De hecho, ¿cuál es la proyección de esta empresa entonces? Esa empresa inició con muebles, estuvo varios años en el tema de muebles, ¿verdad? Pero, como te dije, se ha venido innovando, incursionando en otras áreas, ¿verdad? Como es el tema de la construcción, el tema de viveros. Ahora que mi padre hablaba sobre el proyecto de Fudebiol, que nosotros somos proveedores de las plantas, de todo ese material vegetativo. Entonces hemos venido incursionando en varias áreas, siempre en cada área tratando de innovar. De hecho, el tema de innovación en muebles siempre ha estado presente porque mi papá decía desde un inicio, no quiero ver nada, yo quiero tener diseños originales, quiero innovar. Entonces él como que ve a ver qué está haciendo el otro. Él decía, no quiero ver, quiero hacer lo que me nace hacer y quiero innovar porque eso es algo que hay que tener presente siempre creando innovación, no copiando, ¿verdad? Eso ha sido importante y en el tema de construcción también hemos ido innovando técnicas
y siempre teniendo presente que tenemos que darle al cliente calidad y garantía. Por eso nos esforzamos tanto en que lo que ofrezcamos sea un producto de calidad que pueda ir garantizado, ¿verdad? Entonces estamos con eso. Los brotes de bambú es otro tema que hemos venido desarrollando y ahorita estamos creando experiencias, ¿verdad? Natalia, ¿cómo se vende el bambú? ¿Se vende por metro cuadrado? ¿Se vende por la vara? En fin, ¿cómo se comercializa? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hace la gente como para comunicarse con ustedes? ¿Se ven en la página? ¿Tienen en Facebook? En fin, cuéntenos un poco. Claro, se me olvidó también comentarles que nosotros vendemos materias primas inmunizadas de diferentes tipos de bambú, ¿verdad? Entonces, estamos también con el tema de venta de bambú. El tema de venta de bambú, vendemos bambú, por ejemplo, para cielos rasos, que está sustituyendo en buena manera lo que es la caña brava, porque sabemos de antemano que la caña brava está un poco vedada, ¿verdad? Está vedada y el bambú viene a sustituir esa área de suministro, ¿verdad? Y el bambú va tratado, como les comentaba. Entonces, estamos en esos temas, ¿verdad? Nos pueden conseguir, bueno, tenemos página web, www.bambutico.com. Nos pueden conseguir también en Facebook como Bambutico, y acá, a la oficina, 2771-3756. Si usted ocupa bambú para cielo raso, tenemos el precio por metro cuadrado, que está en 8,000 colones, ¿verdad? Ya con el impuesto incluido. Si necesita una cañita de bambú delgadita, hay desde 700 colones hasta los 25,000 colones, ¿verdad? Eso dependiendo del grosor, el largo, el tipo de bambú. Bueno, siempre tratamos de participar en lo que se pueda, ¿verdad? Y dar a conocer este maravilloso material. Entonces participamos en ferias, vamos a participar ya el próximo mes en la BTM. Ahí estamos participando, hemos ido a Panamá. La rueda de negocios que se desarrolla, ahí estamos haciendo varios nexos para gente nacional y también para gente internacional, empresas interesadas. También participamos en Panamá, va a ser un año que estuvimos allá por Panamá, incursionando nuevos mercados, ¿verdad? Porque Panamá para nosotros ha sido un mercado sin explorar hasta el año pasado que lo hicimos. Vimos que hay mucho potencial en Panamá, el tema de bambú no es muy conocido, entonces ahí hay un campo para desarrollar. Y ya para terminar, darle las gracias hoy por la atención que nos han dado al traer hoy las cámaras aquí y poder en el programa El Campo y Más de Canal 8 de Cabletica y con nuestro camarógrafo Don Kenneth llevar a cabo este programa tan interesante, y esperamos que las vistas del bambú sean para ustedes lo más que identifiquen verdaderamente no solo este cultivo, sino lo que esta familia ha llevado a cabo. Muchas gracias, Natalia. Don Alejandro, siempre un placer recibirlos acá. Muchísimas gracias más bien por venir y tomar el tiempito para que les contemos algo de lo que ha sido nuestra experiencia con bambú. Muy agradecidos, quedan las puertas abiertas para ustedes y para los que nos quieran visitar, escuelas, universidades, colegios, acá estamos. Bueno, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés. El campo y más.